vez en Conversando con el Coach vamos a conversar con Pedro. Pedro ha sido un árbitro de fútbol, así como lo escuchan, cosa que no es fácil hacerlo, pero antes de conversar sobre el tema de arbitraje vamos a conversar un poco con el hombre de la suerte, como he querido llamarlo hoy, por tantas anécdotas que él tiene a lo largo de su vida. Entonces hoy tenemos a Pedro. Pedro, muchas gracias por estar acá y coméntame cuáles crees que han sido esos 5, 6 o 7 momentos que tú le llamas wow, por eso es que yo creo que soy el hombre de la suerte, porque tengo mucha suerte en la vida, ¿no? Bueno, para comenzar te diré que al nacer, tuve suerte al nacer. Ajá. ¿Por qué te digo esto? Porque mi mamá, que ya me tenía en el embarazo y faltaba 10 días, se le ocurrió ir a comprar el 29 de junio, que es un día feriado, pero fue atropellada y eso originó que yo podía haber muerto ahí en eso. La suerte fue que no llegué a morir. Me llevaron de urgencia y pude nacer ese mismo día 29. Por eso es que mi nombre es Pedro Pablo. Por el 29. Por el día 29 de junio. Correcto. Segundo momento de tu gran suerte. El segundo momento, siempre me han precedido las malas suertes para superarlas. Es ahí, por ejemplo, no morí, pero me superé porque nací. En este caso que te voy a contar es que yo perdí a mi madre muy chico, cuando iba a estudiar en la primaria, y me quedé solo con mi papá. Entonces ahí venía el problema, cómo me dejaba cuando él se iba a trabajar. Entonces le dice a su mamá que vivía en la sierra para que yo fuera allá a terminar mi primaria. Es así como, si bien perdí a mi madre, pero recogí a una madre que fue padre y madre para mí, que es mi abuelita. A ella le debo todo porque ella me ha criado y siempre ha estado conmigo. ¿Y por qué dices que eso fue suerte, ir a la sierra a estudiar? Y digo que es fuerte porque cambió en algo mi modo de vida de chico, que era travieso, palomilla, vivía pues cerca entre Miraflores y Surquillo, siempre paraba en esas zonas y me escapaba, era muy bravo, era terrible. Y me mandan allá y en la sierra yo pues no tengo amigos, no tengo nada, un poco como que me adormecí, no hablaba lisuras, por decirte, tenía miedo, hasta que ya poco a poco fui ganándome la confianza y sobre todo lo admirable que es la naturaleza, tener contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, con los animales, que yo acá en Lima no tenía eso. Ahí aprendí a ver cómo siembran, cómo cosechan, cómo labran la tierra. Es decir, la verdad que yo quisiera, si vuelvo a nacer, quisiera irme a la tierra, porque eso es el contacto con la naturaleza. Tercer hito de tu suerte. El tercer fue cuando, después que yo ya termino la primaria, y fíjate, en ese entonces ya había la instrucción premilitar en los colegios en primaria, y va un oficial y nos enseña. ¿En primaria, perdón? En primaria, en primaria ya. Hubo concursos los 2 últimos años, o sea, cuarto y quinto, y tengo ahí mi diploma que me dan, que saqué, y ahí fue que me encariñé y quise ser militar. Entonces, ya tenía esa idea por lo menos formada. Cuando vengo a estudiar secundaria, entonces ahí hay otra suerte también en mi vida, porque, como digo, siempre está precedida de la mala suerte para superarla. La mala suerte era que mi papá, que debería haberme llevado en diciembre para ver la matrícula, me lleva a finales de enero, casi tarde. Cuando llego a Lima no tenía en qué colegio matricularme. Y es así que gracias a un primo, que es médico, le dice y le recomienda a mi papá que estaban construyendo el Melitón Carvajal y que por mientras lo tenga en un colegio
que haga mi primer año de secundaria ahí en un colegio chico que le decían Melitón Chico, y después pasamos al colegio. Toda mi secundaria lo terminé ahí me gradué. Y fue pues una suerte ir a un gran colegio como fue el Melitón Carvajal. Que se llamaba ya en esa época Gran Unidad Escolar también. Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal, así es. Fue un piloto. Todos los profesores eran, después los vi, posteriormente en San Marcos eran catedráticos. Todos eran catedráticos. Y muy buenos catedráticos. Yo agradezco también a esa suerte que me estás llamando. Hito número 4. Ya después de ahí, siempre precedido de la mala suerte, y yo ya me había propuesto y estudiaba premilitar en la secundaria, y era un destacado, y podía haber hecho mi carrera militar, pero en una costumbre que se había hecho en el colegio de que siempre se juegue fútbol en homenaje de los que se van. Y entonces yo estaba en cuarto de media y tenía que jugar para poder hacer la despedida a los de quinto. Pero yo compartía mi casillero, ahí que siempre teníamos un casillero, con un primo que estaba en quinto y yo estaba en cuarto. Y él desapareció el día sábado y no encontraba mis zapatos de fútbol, entonces me prestaron zapatillas. Con esas zapatillas juego. Y esa es la mala suerte. La mala suerte es que me chocan y me quiebran la pierna, pero me yesan. No di mis exámenes, todos me pusieron 0,5 y pasé con 0,5. Fíjate, si no es suerte. Solamente di dos exámenes, uno de religión y otro de inglés. Y lo demás con 0,5 pasé. Esa fue mi mala suerte, digamos, pero eso que hace que yo no insista en ser militar, y ahí vino mi problema, ¿qué voy a hacer ahora? Y no sabía, pero me aconsejaron, me dijeron, si quieres ser, agárrala por la directa. Y dejé que sea la suerte. Si me llama, ya tenía que inscribirme para el servicio militar, si me llaman bien y si no, pues, y me llamaron, salí sorteado. Me presenté y esa mala suerte la superé porque ingresé para hacer mi servicio militar, pero en un cuartel que era un cuartel piloto, que es el Real Felipe, que queda en Callao. El Castillo Real Felipe. Sí, el Castillo Real Felipe. Ahí hice mi viaje. Y la otra suerte que ahí se presentó fue que hice solamente 6 meses, no cumplí el año, que al año era un año para los que tenían secundaria. Me escogieron porque, bueno, había terminado la secundaria y me escogieron para ir ahí. Pero como yo hacíamos servicios que siempre hacen los rotativos, las fuerzas aéreas, marina y del ejército, yo iba cada mes a hacer ese servicio. Me conocí con uno que trabajaba en Palacio y como se dice, me jaló, me dijo, ven para estudiar juntos y acá nos vamos a presentar. Y así fue que solamente hice servicio militar en ese cuartel medio año, y el otro año lo hice al costado que se llama el gabinete ministerial, que era presidido en ese entonces por don Óscar Chávez Tafur, el coronel Óscar Chávez Tafur. Y ahí ya me gané la simpatía de todos ellos, en especial del general. Quisieron ayudarme, no pude, hasta que uno de ellos me consiguió una tarjeta para poder ingresar al banco. Me salí, me dieron de baja. Ahí viene el otro hito. Hito número 5. Ingreso al... Entonces ya ahí, con eso, la preocupación era que decía, pero este muchacho va a salir y a dónde, no tiene de dónde ir. Y ya no se ha podido, con lo que su meta era hacer militar. ¿Qué hacemos? Entonces me llevaron inclusive para trabajar en el municipio, no había vacantes, no había esto, pero en el banco de crédito, un gran banco, me recomiendan y logro ingresar ahí. Y como ya tenía la base y me había preparado para el ejército, los exámenes era pues fácil ingresar. Y cuando entraste al banco, ya dejaste de pensar en la vida militar. Claro, y ahí me dediqué, nunca había trabajado, solamente salí del ejército en diciembre
enero, que fue el lapso de la búsqueda, y en el 1 de febrero ingresé al banco. O sea, en un mes nada más que tuve de vacaciones buscando trabajo. Y de ahí me quedé. Pero de ahí, ¿qué pasa? Ahí vienen otras alternativas que dan origen para que en primer lugar sea contador público y otro para que sea árbitro internacional. En el primer caso... Ahí quiero interrumpirte, pero ¿cómo elegiste la contaduría pública? Claro. Yo en realidad, yo no pensaba nada ya, solamente en trabajar. Pero igualmente, siempre hay alguien que se me presenta como un ángel. Yo tengo una tía a quien quiero mucho, mi tía Evita, el primo hermano de mi papá. Y su hijo había ingresado a estudiar la Facultad de Química para farmacia. Y le dice, oye, ¿y qué espera Pedro que también no se prepare? Anda, ve, dile que se prepare, que han abierto porque había una huelga, ya casi ya se da por terminada el año académico. Y entonces le hago caso a mi tía y me presento y logro ingresar a San Marcos. Pero ahí viene, estos son 2 años de facultad primero, y a ver, ¿en qué voy? Ahí tenía varios amigos, otros me decían vamos a estudiar economía, que también me gustaba, otros contadores que tenían también algunos primos que ya estaban estudiando para abogacía. Y bueno, entonces el problema era que eso eran para no trabajar, pero en esa época no había tanta facilidad, entonces la única que facilitaba era las ciencias contables. En ese entonces pude estudiar la contabilidad porque me permitía trabajar. Y ese al otro año se presenta otra huelga, otra mala suerte, se interrumpen mis trabajos, pero viene la buena suerte. Y tu número 6. Ese número 6. ¿Cuál es esa suerte? Que yo al salir del trabajo, muy larga era la huelga, y entonces yendo en las tardes, como ya no estudiaba, pero tenía un primo que era profesor de ajedrez y me dice, mira, el diario de la prensa saca esto, vamos a hacer la jugada de los grandes maestros, tú a veces vas a ser blanca, yo voy a ser negra y así vamos a aprender. Y todas las tardes me dedicaba con él. Y en una de esas tardes me entero que sale un aviso de la Federación Peruana de Fútbol en el que dice que necesitan personas que quieran ser árbitros de fútbol. Por primera vez se hacía una cosa más seria, más oficial y más técnica, se podría decir. Y yo pertenezco y agradezco otra vez la suerte porque justo con esa se inicia la gran transformación de los árbitros, que fue con el profesor que lo contrata la federación, que era Diego Dileo, y salen grandes árbitros, y entre ellos el que más destacó y que muchos pueden recordar es Arturo Yamazaki, que es de mi promoción. Yo era el menor de todos. Arturo Yamazaki ya era un profesor de educación física y ya había tenido más actividad en el campo deportivo, había sido también arquero de un equipo profesional. Pero, ¿y en esa época, o sea, tú eres muy seguidor del fútbol? O sea, no. ¿tú veías mucho fútbol o así nomás de perfil veías fútbol? Y la otra pregunta que tenía es, ¿tú te animaste cuando viste el aviso, dijiste, oye, esto puedo ser yo? ¿O fue tu primo quien te dijo algo? Oye, Pedro, yo creo que tú puedes ser buen árbitro. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad yo muy poco conocía lo que es el término arbitraje. Yo desde el colegio he sido jugador y desde mi primaria me destaqué como arquero. Tenía muy buenos reflejos. Yo hubiera sido inclusive podía haber llegado a la selección peruana si hubiera tenido la talla que tiene que requerir por mis reflejos, pero no tenía la talla, pues. Entonces los arqueros tienen que tener una talla de 1,80 sí para arriba. No, sí me gustaba. A mí me escogí, tenía un gran profesor. En ese entonces que yo estudié la secundaria, en todos los colegios emblemáticos tenían un entrenador. Y yo tenía al profesor Río Nalda, que enseñaba en el Benditón, que enseñaba en el Melgar, que enseñaba en otros colegios, y sacaban buenos jugadores.
Él tenía un ojo clínico, muy bueno, cosa que ahora no hay entrenadores así contratados, era por el Estado. Ahora, ¿y tú jugabas, pero también veías fútbol, ibas al estadio? Muy poco, pero sí me gustaba. Muy poco porque no tenía la parte económica. Yo me ayudé porque yo he sido huérfano, mi abuelita era mi mamá y mi papá, y mi papá ya después se fue a la sierra, también se quedó ahí. Entonces yo acá trabajaba, yo no he sabido lo que es vacaciones. Yo comencé a trabajar los 3 meses de vacaciones, gracias a un tío también que me consiguió un trabajo por un amigo que él tenía, y me dijo que no me preocupaba. Yo con los 3 meses me bandeaba para poder mis útiles, todo, ¿no? Las cosas, lo que yo necesitaba. Y con la ayuda que me mandaba mi padre, pero ya con otro compromiso que él había adquirido, entonces no era tanto como al comienzo. Y volviendo a este aviso del diario de la prensa, entonces al enterarme... No, entonces comentaba, oye, ¿qué te parece? Entonces mi primo más bien me dijo, yo no. Él no era no era muy, que le gustaba mucho el fútbol. A mí sí, entonces le digo, pero vamos por lo menos, en esa época había un campeonato sudamericano. ¿Qué requisitos pedían? O sea, entonces, con nosotros cambia todo, pues. Entonces yo le digo, por lo menos vamos a hacer, vamos a entrar, aunque sea para entrar gratis al estadio. Ok. Esa fue la motivación. Esa fue la motivación, no fue que me gustaba ser árbitro. Yo no tenía contacto nunca con un árbitro, nunca. Y las veces que he jugado sin árbitros, así nada más en el colegio. Ahora todavía le ponen árbitros, creo, van los árbitros ahora a los colegios, pero ahí en esa época no había árbitros, más que entrenadores. Entonces, ahí viene el problema que se me presenta en el sentido de que cuando estoy ya como árbitro y ya me había adecuado a mi horario, ya teníamos el martes y el jueves teníamos horarios desde las 8 hasta las 10 de la noche en el Estadio Nacional, y el llamado que hace es la federación y lo convoca a través de un director que era Diego Dileo, que es el encargado, y los requisitos por primera vez pedían secundaria completa, que tengan un trabajo fijo, que no vivan del arbitraje, que sacas todos tus dedos, que no hayas estado en la cárcel, que no hayas estado en esto. O sea, éramos casi personas sin mancha, en ese sentido, y que todos tengan trabajo. Entonces presentamos eso, que tengas la edad también adecuada, y entonces me presenté y me aceptaron. Y ahí fui que ya me dediqué un poco al arbitraje, todos los sábados, todos los domingos, a ir nos mandan a los campos chicos, pero tenía siempre las clases los jueves, el martes y jueves. Pero al medio año se levanta la huelga y tenía que retomar mis estudios de la universidad. Ahí viene mi problema. Como digo, mal, viene lo bueno. Justo cuando viene esto, que iba a dejar, dije, ya tiraba la esponja, como se dice, porque ya no puedo hacer tantas cosas, que trabaje, que vaya a la universidad y que todavía siga con el arbitraje, que también es sacrificio. Es bastante sacrificado esa profesión. Entonces, un amigo me dice, tienes condiciones, tienes esto, ¿cómo vas a dejar? Yo te voy a prestar, yo voy a hacer las copias, te lo voy a dar, te lo voy a presentar. No seas tonto, ya estás avanzado bastante. ¿Tienes condiciones? Sigue. Él me animó, seguí, y gracias a él llegué a ser árbitro internacional de la FIFA. Como ves, así ha sido pues estos 6 primeros, si se quiere llamar, hitos de mi vida, para poder seguir contándote después todo lo que tú quisieras saber. Perfecto. Bueno, y definitivamente, Pedro, vamos a tener una segunda parte de la entrevista porque falta todavía la parte del arbitraje, ¿no? Toda la vida del arbitraje. Así que, bueno, por ahora yo te agradezco, muchas gracias por esta primera parte y nos vemos también con ustedes en la segunda parte. Muchas gracias.